muchas gracias. Pues bien, pues eso soy yo, Keila Valenzuela, y en el trayecto hasta llegar hasta aquí, pues he hecho algunas cosas por 20 años, una vida corporativa. Entiendo tu sufrimiento. En carne propia lo viví de igual manera, en carne propia. Pues ciertamente pude tener un montón de desafíos en todo lo que tenía que ver con servicio al cliente, en una manera en que trataba yo de que mis equipos también pudieran finalmente entender qué cosa es servicio al cliente. Pareciera que todavía hoy, algunos años más tarde, eso sigue siendo un desafío en algunos lugares. C-Exchange es la organización que presido hoy en día después de haber transcurrido por diferentes etapas de mi vida, mientras entendía que hacía falta algo más para poder entender realmente de qué se trata el servicio al cliente. Hacía falta algo más porque me parece un lenguaje un poco filosófico. No sé qué pensarán ustedes. El cliente interno, el cliente externo. Y durante tantos años hemos estado tratando de traducir una definición que para muchos es algo como satisfacer las necesidades intelectuales y emocionales del cliente y además agregar valor. ¿Cierto? ¿Qué significa esa definición para ustedes? ¿Me quiere contar? No me extraña. Nadie más quiere. Pero que hay un señor que está desesperado, tiene la mano como la hija. Pasa la percepción. La mayoría de las personas no se conectan en lo absoluto con esa definición. Satisfacer las necesidades emocionales e intelectuales del cliente y además agregar valor. Si ninguno de ustedes puede conectarse con esa definición, ¿cómo podemos pedirle a nuestros colaboradores que sí se conecten? ¿Cuál es la historia que cuenta esa definición? Ni siquiera podemos decir eso, y tal vez por eso, porque estamos tratando de resolver un problema que no conocemos al 100%, que no podemos medirlo al 100%, que no podemos resolverlo al 100%. Y sin embargo, sigue siendo lo que nos piden todos los días nuestros líderes, sobre todo cuando un amigo muy cercano al jefe llama porque hay un problema. Ese día todo el mundo se acuerda de qué cosa es servicio al cliente. Bueno, pues en el caminar de llegar hasta donde estamos hoy, donde hemos desarrollado un programa que puede verdaderamente crear un sistema, un proceso, más allá que lo filosófico, es como hemos llegado a C-Exchange. Y antes de seguir, por favor, no me resista. A mí me gustaría que ustedes me le dieran un aplauso al que inventó el Photoshop. Se merece un ojo. Le decía que esa definición de servicio al cliente no cuenta ninguna historia. Y ciertamente, sin embargo, todos los que tenemos que ejecutar el servicio al cliente tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros, en nuestros días y en nuestra vida, hay una gran historia. Pues la mía, como le decía, ha transcurrido por diferentes etapas y comenzó hace aproximadamente 30.000 personas que, como ustedes, he tenido el placer de poder hablar un poco sobre servicio al cliente y ahora en los últimos años sobre experiencia del cliente. Pero, más que hablar de mí, me gusta contarles historias de nosotros porque me parece que es ahí realmente donde se enaltece el espíritu. Esta historia es una historia que está llena de emoción. Es la historia en un Starbucks donde una señora ya muy mayor, junto con su esposo, iban todos los días en las mañanas a tomarse un café. Era parte de su rutina diaria. Se levantaban, iban hasta allí. Como era muy grande, un latte para uno solo, pues lo compartían. Un día, sin embargo, estaba la señora sola. Había pedido como de costumbre su latte. Y estaban allí el latte y los dos vasos. Ella se quedaba muy fija mirando, como no sabiendo exactamente qué hacer. El gerente de ese Starbucks se dio cuenta que algo muy importante faltaba en esa mesa.
y le dijo: pareciera que usted necesita a alguien con quien compartir su café. Qué gran historia. ¿A quién no le hubiera gustado en un momento así tener una persona que fuera lo suficientemente sensible para entender qué era lo que verdaderamente esa señora necesitaba? Y si fuera uno de nosotros, imagínate. A veces no es lo que vendemos, a veces no es lo que tenemos, no es la forma de mercadear. A veces es ese interés personal, ese detalle adicional por el que a nadie le pagan, y sin embargo, cuando uno lo hace, el que se siente realmente grande es uno. No he podido al día de hoy, he contado esta historia cientos y cientos de veces, y no he podido hasta el día de hoy identificar cuál de los dos me gustaría ser. Me gustaría ser ese gerente con ese nivel de sensibilidad, o tal vez me gustaría ser esa persona que a la hora de que necesitara de que alguien la acompañe en el camino, yo me encontraré en alguna parte. Los clientes, al igual que yo, también eligen, y posiblemente al igual que muchos de ustedes, eligen ser parte hoy día de esas grandes historias que sobrepasan lo común, que sobrepasan el proceso, que sobrepasan la política. Ellos también quieren ser los héroes de tus historias. En el camino a encontrar las soluciones que hoy vengo a compartir con ustedes, me encontré con algunos comunes denominadores, entre ellos que las empresas estaban haciendo mucho énfasis en algo importante: el servicio al cliente. Todo el mundo está hablando de servicio al cliente. Por alguna razón en el mundo corporativo dijeron: bueno, lo hemos intentado todo, ¿eh? Como dicen, después de haberlo intentado todo, pues ve las instrucciones. Y las instrucciones de tu misión, visión, valores y objetivos dice en alguna parte: calidad, servicio y cliente. ¿Es eso cierto? Qué interesante que todos decimos que ofrecemos el mejor servicio, que ofrecemos la mejor calidad y que nos debemos a nuestros clientes. Y si todos decimos lo mismo, independientemente de qué es lo que vendamos, porque hoy en día en un mundo comoditizado, pues ciertamente el producto o el servicio per se no es tal diferencia. Y si además tenemos la misma visión, la misma misión y un objetivo tan parecido, ¿cómo íbamos a poder llamar la atención de nuestros clientes, quienes hoy en día, de acuerdo a las investigaciones de Microsoft, apenas tenemos 8 segundos para captar la atención del cliente? 8 segundos es el tiempo que dura un goldfish en caminar un tanque de 1 metro. 8 segundos para crear una diferencia. ¿Qué sería eso entonces en lo que teníamos que hacer esa gran diferencia? ¿Qué sería esa área que dentro de lo que ya teníamos podíamos llevar a un nivel mucho más alto, al punto de que pudiéramos diferenciarnos? Y en el interín de encontrar ese común denominador, me encontré que ellos hacían preguntas. Y dijeron: ok, ayúdanos a crear una mejor cultura de servicio. Y me hacían preguntas como: ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Y terminaron esas preguntas también siendo comunes denominadores. ¿Se han hecho ustedes esas preguntas solo para validarlo? ¿Cómo lo hago? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Parecería entonces que sí excedía un poco lo que era la parte filosófica de la que hablábamos antes. Y me di cuenta que dentro de lo que son preguntas muy inteligentes en los negocios, faltaban unas que eran muy importantes, las que hacían verdaderamente la diferencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Y lo que esas dos preguntas respondían era exactamente la fórmula diferenciadora para crear en los clientes un alto sentimiento de fidelidad y del mismo modo lo más importante, que es la promesa del Customer Experience.
que sus clientes se conviertan en sus promotores. Por lo que, más que un qué, un cómo o un quién, el por qué y el para qué presentaban la posibilidad de una gran revolución. Una forma distinta de pensar, una forma distinta de ser y una forma muy distinta de hacer, entendiendo sobre todo dónde estamos hoy en día realmente en el escenario corporativo. Entender la realidad de dónde estamos es tanto o más importante que saber hacia dónde vamos. Por lo que, siendo cierto que pequeños detalles hacen la gran diferencia, entonces tendríamos que reconocer que hoy, más que en un mundo corporativo poco diferenciado, más que en un proceso de integración de generaciones distintas bajo el mismo techo, más que tener que enfrentar los temidos milenios, lo que estamos viviendo realmente no es solo un proceso de integración, sino un proceso de evolución de nosotros como seres humanos. De evolución. ¿Y por qué tan difícil entonces poder lograr esa cultura de servicio que todo el mundo pareciera estar buscando? Tiene mucho que ver con que no nos estamos dando cuenta de dónde estamos y qué tenemos que hacer en el hoy para poder crear esa diferenciación. Me decían, queremos el mejor servicio, pero entonces me cortaban los presupuestos de capacitación. Queremos el mejor servicio, pero no tenemos una definición muy clara de qué es lo que queremos. Sabemos que lo queremos mejor que ahora, pero resulta que también identifiqué que no conocen el ahora tanto como ellos pensaban. Entonces, si queremos una cosa para lo cual no estamos creando el presupuesto, y queremos una cosa que no estamos muy seguros de dónde nos va a llevar, porque no tengo una clara definición qué es eso, si yo no sé exactamente dónde voy, se parece un poco el cuento a Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia cae por el túnel y encuentra diferentes caminos, y de repente, quiero ir para allá, pero está oscuro, no, mejor para aquí, pero yo no sé dónde lleva ese camino, mejor aquí, ay no, y si es por aquí, y si es aquí, y ay, encuentra el gato y le dice al gato, ¿qué te pasa, Alicia? Señor gato, pero qué alegría poder encontrarlo, qué alegría tan grande. Quizás usted pueda decirme por dónde debo ir. Y el gato le dice, ¿a dónde quieres llegar? Y Alicia dice, eso en realidad no importa. Si no sabes dónde vas, cualquier camino te llevará. El resultado de no saber dónde estamos ni dónde vamos nos ha llevado a esta gran realidad. 71%, de acuerdo a las encuestas de Gallup, dicen que nuestros equipos de trabajo no están alineados. Las encuestas de Accenture dicen que el 31% no le agrada su líder. El Bad Boss Survey dice que el 65% de los colaboradores que están de frente a sus clientes elegirían tener un mejor líder que un aumento de salario. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Eso es más que un cuarto. ¿Saben por qué? Porque no es solamente la estadística que es real, sino, de nuevo, ¿por qué? Dos preguntas importantísimas al crear la cultura de servicio. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué prefiero mejor tener un gran líder que un gran salario? Porque todos necesitamos ser parte de historias relevantes. Porque todos necesitamos sentir que alguien nos inspira. Porque todos necesitamos sentir que lo que estamos haciendo en nuestro lugar de trabajo
es mucho más que un simple trabajo. Queremos ser parte de historias fundamentales, relevantes, que nos hagan sentir vivos, sin la necesidad de tratar de encontrar el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Porque a la hora que yo puedo agrupar dentro de mí el sentimiento de que vale tanto la pena trabajar, que trabajaría con un líder que me inspire, aún si no me pagaran tanto, en ese momento yo comienzo a hacer la propia experiencia, a vivir la experiencia que me están pidiendo que multiplique para otros. Y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces ya acabamos a los líderes. ¿Cuál creen ustedes que dentro de esta gran disyuntiva de poder crear culturas de servicio, cuál creen ustedes, desde su punto de vista, que es el mayor desafío para crear una cultura de experiencias en servicio al cliente? ¿Qué me dice? ¿Tu opinión? La de cualquiera está bien. Esa es su opinión y esa nunca va a estar equivocada. ¿Quieres votar? Una idea. Ellos tampoco saben. Más que su propia opinión, no sé qué le pasa. ¿Cuál tú crees? Dime una cosa que tú creas que hace verdaderamente difícil que se puedan crear las culturas de servicio. Lo más difícil es la resistencia al cambio. Personal insatisfecho. ¿Qué más? La parte del líder. Alinear el personal a esa cultura. ¿Qué más? ¿Por allá atrás? ¿Por aquí? Definir exactamente lo que quiero. Sin embargo, los resultados dicen que se debe al exceso de gerencia y justamente a la ausencia de liderazgo. Una cultura de experiencias en servicio al cliente no es una causa, es una consecuencia de un liderazgo claro, definido, inspirador, pero sobre todo con identidad. Con identidad. ¿Cómo podemos crear la gran experiencia si cada uno de nosotros percibe la experiencia de una manera distinta? Como un ejemplo, ¿han escuchado decir al cliente se trata como un rey? Muchas veces. Perdón, porque el cliente siempre tiene la razón, pero definitivamente todos hemos escuchado, ¿verdad?, de que el cliente se trata como un rey. Yo no sé ustedes, pero yo particularmente lo más cerca que he estado de un rey es en una revista ahora. Por lo que, ¿cómo se trata un rey? ¿Sería lo mismo tratar un rey europeo que un rey africano? Gracias. ¿Sería lo mismo? Nuestra percepción de reyes se trata de alfombras rojas. ¿Qué pasa en nuestra empresa? Entonces, cuando la alfombra roja no está. Ahí mismo ya se dañó la experiencia antes de comenzar. Y tiene una muy buena razón. Primero, porque real y efectivamente no tiene nada que ver con alfombras rojas. Y ciertamente no tiene nada que ver con reyes. Lo que es buscar una palabra homóloga, tratando de decir lo máximo, no crea el mismo problema que decir tratar como un rey. Les cuento una anécdota. Tenía una chica nueva en mi casa y recién ese día ponía la mesa por primera vez. Esa chica tomó los cubiertos con una servilleta, quisiera tener un papel para ser justo como... Metió los cubiertos ahí adentro y les hizo así. Cuando yo vi eso, ya se podrán imaginar ustedes, ¿qué dije yo? Cuando le pregunté a ella, sin embargo, le dije, Yudelka,
pregunta ya me indicaba que algo había hecho mal. Y dice, bueno, lo que pasa es que pensé que esa, si venía alguna mosca, entonces no se le iba a parar en su cubierta. ¡Qué gran descubrimiento, señores! ¡Qué gran descubrimiento! Algo que para mí era completamente ilógico, tenía toda la lógica del mundo, desde la percepción de su cerebro, respecto a qué, a lo que ella conocía. Gran descubrimiento que hice en ese día. Entonces, las personas no solamente hacemos lo que sabemos tiene que ver con lo que conocemos. Y si no conocemos la imagen clara de una experiencia de servicio, porque es intangible, ¿qué está pasando en las empresas? Cada uno de sus departamentos le está traduciendo a su manera. La inconsistencia es el error más importante que hay a la hora de crear una cultura de servicio, porque hay que poder definir de una manera clara y específica exactamente qué es lo que queremos para saber dónde buscar, cómo buscar, quién va a entregarlo y a qué se parece eso. Las preguntas estaban en el orden equivocado.